¿Por qué Dios destruyó Sodoma y Gomorra? Según la Biblia, la destrucción de Sodoma y Gomorra es uno de los relatos más impactantes del Antiguo Testamento y aparece principalmente en Génesis 18 y 19. Desde una perspectiva teológica y narrativa, esta historia comunica múltiples niveles de enseñanza moral, social y espiritual. Narrativa bíblica, ¿qué ocurrió? Dios decide destruir Sodoma y Gomorra por la magnitud de su maldad. En Génesis 18:20, el Señor dice: el clamor contra Sodoma y Gomorra se ha incrementado, y su pecado es gravísimo. Dios revela su intención a Abraham, quien intercede por las ciudades. Abraham pregunta si Dios destruiría al justo junto con el impío y negocia con él para salvarlas si se encuentran suficientes justos. Finalmente, no se hallan ni siquiera 10 justos en Sodoma. En Génesis 19, 2 ángeles visitan Sodoma y son hospedados por Lot, sobrino de Abraham. Pero los hombres de la ciudad rodean la casa exigiendo que los visitantes sean entregados para que los conozcamos, un eufemismo bíblico que suele implicar violencia sexual. Esta escena ejemplifica, en el texto, el grado de corrupción moral y social. Los ángeles salvan a Lot y su familia, y luego Dios hace llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra, destruyéndolas por completo. Razones teológicas para la destrucción. 1. Corrupción moral extrema. La Biblia presenta a Sodoma y Gomorra como símbolos de pecado desmedido, no solo sexual, sino de injusticia social, crueldad y rechazo a la hospitalidad, que en la cultura antigua era sagrada. 2. Injusticia social. El profeta Ezequiel da otra dimensión al pecado de Sodoma. En Ezequiel 16, 49-50 dice: este fue el pecado de tu hermana Sodoma, soberbia, hartura de pan y abundancia de ociosidad, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Este texto muestra que el juicio de Dios no fue solo por inmoralidad sexual, sino también por arrogancia, indiferencia al pobre y abuso del poder. 3. Advertencia y ejemplo. En el Nuevo Testamento, Sodoma y Gomorra se mencionan como advertencia para quienes rechazan a Dios. Jesús mismo dice en Mateo 10:15 que para algunas ciudades será más tolerable el castigo que para Sodoma, por haber rechazado el mensaje del reino. Conclusión narrativa y teológica. Dios destruyó Sodoma y Gomorra por una combinación de pecado extremo, injusticia social y falta de arrepentimiento. Narrativamente, la historia sirve como una advertencia del juicio divino ante la corrupción colectiva. Un recordatorio del valor de la justicia individual, como Lot. Una declaración sobre el papel de Dios como juez moral del mundo. En términos teológicos, no es simplemente una historia de castigo, sino una llamada a la justicia, hospitalidad, humildad y compasión hacia los vulnerables. Es un relato que trasciende su tiempo y sigue siendo usado como metáfora del juicio divino en múltiples tradiciones religiosas.